continuamos con nuestra serie sobre el papel de la ley en el Evangelio. En nuestro tema anterior estuvimos hablando sobre las obras como una condición para la salvación. Y vimos evidencias bíblicas que demuestran, fuera de toda duda, que las buenas obras, son una condición para retener la justificación por la fe, para retener el perdón de Dios y para alcanzar la salvación. Es un requisito del Evangelio hacer las buenas obras. Amén. Observar la ley, cumplir con la ley. Entonces las obras son una condición para la salvación, ya que sin buenas obras, si no se hacen estas obras por amor, la fe que obra por amor, pues la persona corre el riesgo de perder la salvación. Sí se puede perder la salvación. Leíamos, por ejemplo, un texto que dice que la fe sin obras, ¿cómo es? Es muerta. Así que si la fe no va acompañada de sus respectivas obras, pues esa fe es muerta y no le va a salvar. Es vano. Bueno, el tema que queremos estudiar el día de hoy es una consecuencia más bien lógica en referencia a nuestro tema anterior. Si es verdad que las obras son una condición para la salvación, de modo que si no hay buenas obras, la salvación se puede perder. En otras palabras, si la fe no va acompañada de sus correspondientes obras de justicia y buenas obras, si no hay obras de justicia, entonces no hay una fe verdadera, no hay una fe que salva, entonces la persona se puede perder. Vamos a aprender el día de hoy, y el tema lleva por título Juicio y recompensa según las obras. Vamos a demostrar con evidencias bíblicas que el juicio de Dios y la recompensa final se van a tener en cuenta nuestras obras. El juicio es en base a las obras. Nuestras obras determinarán nuestro destino eterno. Eso es lo que vamos a demostrar bíblicamente. Y este tema, por supuesto, les va a servir para la doctrina del juicio investigador. Lo que vamos a estudiar el día de hoy nos va a servir para demostrar bíblicamente también que hay un juicio investigador, preadvenimiento, un juicio esta es una doctrina que es un distintivo, es peculiar de la iglesia adventista. O sea, ninguna otra denominación cristiana enseña esta doctrina del juicio investigador. Pero está ahí en la Biblia. Vamos a estudiar acerca de eso. El primer texto es Job 34, versículos 10 y 11. Vamos al libro de Job. Por supuesto, hay muchísimas evidencias en la Biblia y no las vamos a tratar todas porque sería demasiado largo este estudio. Así que vamos a ver lo básico. Job 34, versículos 10 y 11 dice lo siguiente: Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Jehová la impiedad, y del omnipotente la iniquidad. Amén. Porque él pagará al hombre según su obra y retribuirá conforme a su camino. Así que el texto es claro. Job 34, versículo 11, lo dice bien claro. Dice que Dios pagará al hombre según sea su obra, según su obra. Y él retribuirá conforme a su camino. Así que la conducta del hombre, su comportamiento, sus obras, según como sea ese comportamiento, según como sean esas obras, va a determinar la sentencia que Dios va a dictar en este juicio. Si la persona se merece la vida eterna o la destrucción eterna. Entonces Dios va a pagar conforme a las obras de la persona, va a retribuir conforme sea su conducta, su camino, sus acciones. Salmos 28, 4. Vamos al Salmo 28, versículo 4, dice: Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Así que está claro ahí. Dios va a juzgar a los impíos y les va a pagar conforme a lo que se merecen, según hayan sido sus obras. Salmo 62. Fíjense que el día de hoy vamos a ver muchas evidencias. Salmo 62, 11 y 12 dice: Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Dios es misericordioso. Pero algunas personas se quieren quedar solo en ese detalle, que Dios es amor, misericordia,
perdonador, Él justifica por la fe, salva por gracia, pero Dios no perdona incondicionalmente. El perdón que se recibe en la justificación por la fe individualmente es un perdón condicional, y la persona tiene que esa fe ir acompañada de obras de justicia, una fe correspondiente a la ley de Dios. El mismo texto dice: y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Así que el mismo acto de misericordia de Dios implica un acto de justicia, y Dios tiene que ser justo y hacer pagar a cada uno conforme haya sido su obra. Si bien es cierto la verdad de que Dios es amor, de que Dios es misericordioso, perdonador, y que nos trajo la gracia para perdonarnos conforme a su misericordia, también es verdad de que Dios nos va a juzgar y va a comprobar qué tal hemos sido en referencia a su gracia perdonadora, cómo hemos actuado en conformidad a la segunda oportunidad que Él nos ha brindado a través de la fe y en su gracia. Así que es claro el texto: Él pagará a cada uno conforme a su obra. Claro. Vamos a Proverbios 24:12 ahora. Proverbios 24:12. Más evidencia. En Proverbios 24:12 leemos: porque si dijereis, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? O sea, Dios juzga y puede observar allí lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Sigue diciendo el versículo: el que mira por tu alma, Él conocerá y dará al hombre según sus obras. Un texto más que demuestra que Dios le va a dar al hombre lo que se merece. Vamos ahora a un texto muy conocido por los adventistas, muy importantísimo este pasaje. Vamos a Eclesiastés 12, 13 y 14. Eclesiastés 12, 13 y 14. Y este podría ser el resumen de nuestro tema del día de hoy. Dice lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Allí tenemos la palabra juicio. Así que Dios va a juzgar. Y no solamente a los impíos, no solamente a los malos. Él va a juzgar a todo el mundo, incluida la iglesia. Hay quienes creen que porque han sido alcanzados por la gracia y que hemos recibido por fe el perdón de Dios, pues entonces no va a haber juicio sobre la iglesia. Pero eso es un error, porque la Biblia dice, y lo vamos a leer, que sí va a haber un juicio sobre la iglesia. Dios va a juzgar a su pueblo, a todo aquel que profesó tener fe en su nombre. Porque no todos los que componen la iglesia y todos los que han creído se van a salvar. El perdón de Dios puede ser revocado. Eso queda claro, establecido en la Biblia. La persona una vez que fue perdonada y alcanzada por la gracia, puede cambiar su conducta después, puede alejarse de Dios y puede perder su alma. La Biblia no enseña salvación, una vez salvo, siempre salvo. Eso es un concepto ajeno a la Biblia. Así que queda claro, dice: Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea que sea buena o sea mala. Así que Dios va a juzgar nuestras obras, tanto las obras buenas como las malas. Y conforme hayan sido esas obras, así será nuestra recompensa final, ya sea vida eterna o perdición y muerte eterna. Así que sí hay un juicio en la Biblia. Por cierto, si cuando Cristo venga, Él ya viene con lo que se merece cada cual, entonces debe haber realizado este juicio antes. Porque para Él analizar cómo han sido estas obras, toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, y al final tiene que dar la recompensa después que ya hizo la revisión de esas obras. No puede dar la recompensa antes, no, va a ser que te doy la recompensa y después vamos a analizar a ver cómo fueron tus obras, a ver si te merecías esa recompensa. No, primero analizo cómo son tus obras y al final te doy la recompensa. De modo que cuando Cristo venga, si viene con su paga, con su recompensa, a cada cual según haya sido su obra, debe haber realizado este juicio antes de venir. Lo que demuestra esto, que hay un juicio preadvenimiento.
Es un juicio el que se ha denominado en el adventismo juicio investigador. Así que está claro, en algún momento Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Continuamos con nuestro estudio. Vamos a Mateo 16, versículos 26 y 27. Mateo 16, 26 y 27. Ahí el texto habla sobre lo que veníamos comentando. Dice aquí: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16, versículos 26 y 27. El 26 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y entonces en el 27 que decía lo que les leí. Cuando Cristo venga, viene a pagar o recompensar a cada persona según lo que se merece, conforme haya sido su conducta, según como hayan sido sus obras, como sea el carácter de esa persona. Y estaba establecido desde el libro de Proverbios. Vamos a leer Proverbios 10, 16, un texto claro. Proverbios 10, 16. Y Dios, Jehová nuestro Dios, Cristo Jesús, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que Dios no cambia. Y esto que está escrito en Proverbios es una verdad. Fue una verdad allí en Proverbios. Es una verdad en el Nuevo Testamento. Y es una verdad también hoy. Dice Proverbios 10, 16. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Y como pecado, culpa, condenación y perdición. Esto es todo lo que acompaña al pecado. Y muerte, la muerte segunda. Así que esto no va a cambiar. Y no cambia para el que ha sido perdonado y justificado por la fe. Cuando una persona cree en Cristo, recibe la gracia, recibe el perdón, eso no le resta nada, absolutamente nada, a la justicia de Dios. Dios sigue siendo fuego consumidor. A Dios no se le pasa gato por liebre. A Dios no se le puede burlar ni se le puede engañar. La Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así que no por el hecho de haber sido bautizado, de creer, de ser justificado y perdonado por medio de tu fe y al recibir la gracia de Cristo, no por eso Dios va a cambiar el hecho de que Él dice que la obra del justo es para vida y el fruto del impío es para pecado. Así que si tú, cuando eres cristiano, aceptas a Cristo, recibes su perdón, eres justificado por la fe, pero después obras injustamente, obra pecado, ¿qué vas a recibir como recompensa? Pérdida eterna, la muerte eterna. Pero si obras en justicia, es para vida. Por eso dice Santiago que la fe sin obras de justicia, es muerta. Por eso la Biblia se complementa entre la fe y la gracia y las obras de justicia. Seguimos estudiando. Vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Pablo no dijo nada diferente a lo que dice la Biblia en estos lugares. Vamos a Romanos capítulo 2 y allí está claro. Romanos 2 y vamos a empezar en el versículo 5 y vamos a leer hasta el 11. Romanos 2, 5 al 11. Dice lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Allí está claro. ¿Va a hacer Dios un juicio? Por supuesto que sí. Y cuando Él venga ya ese juicio debe haber terminado. Al menos esa primera parte, esa primera etapa. La de investigación. Para ver qué merece cada cual. Porque cuando Él venga, leímos que viene a pagar, a recompensar a cada cual según sea su obra. Así que cuando ocurra el día de la ira, la revelación del justo juicio de Dios, ya Dios realizó un juicio justo de cada persona y entonces trae la revelación. Dice que en esa revelación, el cual, versículo 6, pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo va a ser ese pago? Seguimos leyendo, dice: vida eterna a los que solo creyeron y le bastó creer y fueron salvos. Perseverando en bien hacer. O sea que no basta con solo creer. ¿Qué decía Santiago? También los demonios creen y tiemblan. Así dice el texto, que la vida eterna no es solo por creer,
Creer es solo el primer paso. Así que vida eterna a los que perseverando en bien hacer, en obrar la justicia, en guardar los mandamientos. Por eso Apocalipsis dice que bienaventurados los que guardan los mandamientos para tener derecho a comer del árbol de la vida. Sin guardar los mandamientos no va a haber derecho a comer del árbol de la vida. En otras palabras, no va a haber salvación ni vida eterna. Así que hay que guardar los mandamientos para tener derecho a comer del árbol de la vida y vivir eternamente. Aquí está diciendo lo mismo, pero en otras palabras. Dice que vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Y mientras esa obra de perseverar en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Amén. Por otro lado, el que no persevera en hacer el bien, el que no persevera en guardar la ley y cumplir con los mandamientos, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, y el que hace lo malo hace lo injusto y no cumple con la ley. Al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Habla claro la Biblia, clarito. El que no entiende es porque no quiere entender. Vamos a Gálatas 6. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Gálatas 6, 7 y 8. Dice lo siguiente: no os engañéis. Los comentábamos ahorita, ¿recuerdan? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. A Dios no se le pasa gato por liebre. A Dios no se le puede engañar. Dios no puede ser burlado. Hay quienes creen que practican ciertas cosas en oscuridad porque Dios no los ve. Porque nadie se va a enterar. No, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si un cristiano roba, si un cristiano adultera, si un cristiano codicia, si un cristiano habla contra su prójimo, falso testimonio, si un cristiano quebranta el sábado, ¿qué va a cosechar? Perdición. Por mucho que diga creer, por mucho que profese amar a Dios. De hecho, si en verdad creyera en Dios y le amara y tuviera la fe correcta, pues estaría guardando los mandamientos. Así que todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, y la carne, ¿qué cosa es? Naturaleza caída, pecaminosa, que si tú sigues esas pasiones, lo único que vas a hacer es pecar. Así que el que siembra para su carne, peca, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Así que tú tienes dos opciones: vivir para la carne o vivir para el espíritu. Si vives para el espíritu, eres siervo de la justicia. En otras palabras, un hacedor de la ley. Y será justificado finalmente. Sin embargo, si sirves a la carne, sirves al pecado, vas a recibir la recompensa de muerte eterna. Otro texto, Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículos 8 al 12. Santiago 2, 8 al 12. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahora, así como hablan, ¿quiénes hablan así? Así hablan los cristianos. Porque dice a continuación: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Pregunto, ¿el cristiano va a ser juzgado? Creemos que vamos a ser juzgados por la ley no de la esclavitud, sino de la libertad. Lo dice claro la Biblia. Ahora dice el 13: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea, si un cristiano no practica los principios del amor y la misericordia que el mismo evangelio trae, contra ese se va a hacer juicio sin misericordia y se va a perder. Por supuesto que se va a perder. Muchos predican un evangelio
bonito que le brinda al mundo una falsa seguridad de su salvación, haciéndoles creer que practicando el pecado en cierta medida, de todas formas van a ser salvos porque ya creyeron, porque ya fueron anotados en el libro de la vida, ya fueron salvos, y una vez salvos siempre salvos. Hagan lo que hagan. Eso no es cierto. Nuestra conducta tiene que ver con nuestra salvación. Es un requisito para la salvación ser fieles y leales a la ley de Dios. De lo contrario, la salvación se va a desaparecer, se va a perder para esa persona. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué? Porque una persona misericordiosa no tiene que temer nada al juicio. El temor es para el pecador. Entonces, vamos a ver, Jesús mismo lo dejó claro aquí en la tierra. Vamos a Mateo 25, versículos 31 al 46. En Mateo 25, 31 al 46, Jesús describe de cierta forma cómo va a ser el día de la recompensa final. Vamos a leer allí Mateo 25, 31 al 46. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Eso es juicio. Y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Sigue diciendo versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Le está regalando ya la salvación, ¿no es así? Pero note lo que dice: porque alguien les predicó y ustedes solo creyeron, y una vez salvos fueron salvos. Porque tuve hambre. No es eso lo que dice. Dice, señala qué cosa: obras de justicia que hicieron ellos por fe. Por eso alcanzaron la salvación, porque obraron. Por eso dice Santiago: ¿veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe? Porque son las obras de la fe verdadera, las obras de justicia, la fe que obra por amor. Esas son las obras que van a justificar al pecador. Los hacedores de la ley serán justificados. Por eso dice Cristo: vas a heredar el reino de Dios, te vas a salvar, los de la derecha. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vi forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces esta persona, Cristo está señalando que se salvaron porque hicieron el bien, porque obraron la justicia, porque cumplieron con la ley y ayudaron a su prójimo. Amén. Así que pregunto, ¿sus obras de justicia tuvieron que ver en su salvación? ¿Sí? Esos requisitos de obrar el bien, hacer el bien a los demás, ¿influenciaron en la salvación? Por supuesto que sí. Si no lo hubiesen hecho, ¿se hubiesen salvado? Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y el que está en pecado, al cielo nadie va a entrar en pecado. Nadie se va a salvar en pecado. Sin pecado van a ser todos los que se salven. Entonces, estas obras de justicia sí determinaron sobre su salvación. Por otro lado, miren lo que dice el versículo 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.
E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Por qué se perdieron estos? Porque obraron la injusticia, fueron injustos. Y por omisión eran transgresores de la ley. Les faltó fe. Porque si hubiesen tenido fe, la fe verdadera, la fe que los salva, en la gracia de Dios, la gracia les hubiese llevado a la fe que obra por amor. Y habrían realizado obras de justicia. Así que es verdad, ambas cosas. Somos salvos por fe en la gracia de Cristo, pero también justificados por las obras de esa fe, estas obras de justicia. La Biblia no se contradice. Por el otro lado, por lo contrario, se relaciona, tiene un equilibrio perfecto. Ahora, si ustedes van al libro de Apocalipsis, y solamente voy a dar los textos para que luego lo lean, aunque valdría la pena leerlo. Vamos al libro de Apocalipsis. El mensaje a cada iglesia dice algo interesante. Y fíjate, es a la iglesia que se le está dando este mensaje, no a los impíos, porque hay una idea, una teoría en el mundo evangélico cristiano que dice que Dios va a juzgar, el juicio es para los impíos. Amén. Para la ramera, para el cuerno pequeño, pero no para la iglesia. La iglesia no va a ser juzgada. El juicio no es para la iglesia, es para los que se pierden. Esperen un momento aquí, porque el mensaje a cada iglesia, a las 7 iglesias del Apocalipsis, Dios le dice de que la está juzgando. Vamos a leer, por ejemplo, Apocalipsis 2:2. ¿Qué dice ahí al principio? Yo conozco tus ¿qué? Obras. Tus obras. Entonces Dios estaba juzgando a Éfeso. Yo conozco tus obras. Sé cómo eres. Sé cuáles son tus virtudes y tus defectos. Vamos al versículo 9 del capítulo 2. A la iglesia Esmirna. ¿Qué le dice también? Al principio, la primera palabra ahí. Yo conozco tus obras. Una vez más, a Esmirna. Vamos a Pérgamo, versículo 13. Yo conozco tus obras. Pérgamo, ¿no es así? Sí. Teatira, versículo 19. Yo conozco tus obras. Sardis, versículo 1. Yo conozco tus obras. Filadelfia, versículo 8. Yo conozco tus obras. Versículo 15, a la Odisea. Yo conozco tus obras. Y si ustedes leen el capítulo 2 y el versículo 23, que es el mensaje a la iglesia de Teatira específicamente, en el capítulo 2, versículo 23 dice: y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Será juzgada la iglesia? Sí. Por supuesto que sí. Todas las iglesias tienen que conocer este mensaje, el mensaje del juicio, y que Dios va a juzgarlo conforme a nuestras obras. De hecho, el juicio, la doctrina del juicio investigador, ensalza la ley de Dios y hace de la ley un principio inmutable. O sea, es imposible creer que la ley ha sido abolida y sostener la idea de un juicio investigador para la iglesia. Eso no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que la ley ha sido abolida, que ya no importa cumplir o no con los mandamientos, y que una vez salvo, siempre salvo, y que si cree, ya eres salvo. Eso sí tiene sentido para los evangélicos, ¿no es así? La ley fue abolida, y como la ley fue abolida, tú crees y eres salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Olvídate de las obras. No importan las obras. Ni las buenas obras te salvan, ni la mala conducta te pierde. La fe, las obras, mejor dicho, las obras, la conducta, el comportamiento humano no añade ni quita a la salvación, dicen en el mundo evangélico. Solo creer, solo fe, solo gracia, solo amor, solo cruz. Eso es lo triste que se enseña en el mundo evangélico. Pero nada de obras. Y por eso no tiene sentido para ellos un juicio investigador. ¿Qué es esa locura? Eso no tiene sentido. Pero cuando tú entiendes el verdadero evangelio, que no es solo fe, también obras, no es solo gracia, amor, misericordia, también hay requisitos que cumplir, obras de justicia que hacer y obediencia perfecta.
una fiel lealtad a la ley de Dios, los hacedores de la ley serán justificados, dice la Biblia. La fe que obra por amor, dijo Pablo. Y Santiago dijo que la fe sin obras es muerta. ¿No veis pues que el hombre es justificado por obras y no solo por la fe? Cuando tú entiendes el verdadero evangelio y lo complementas, entonces por supuesto la ley de Dios está vigente, seremos juzgados por la ley de Dios y sí va a haber un juicio investigador. O sea, la doctrina del juicio investigador calza perfectamente con el evangelio y la doctrina adventista. Por eso, un juicio investigador es algo ridículo, ilógico y sin sentido para un evangélico, porque ellos han anulado la ley de Dios, tristemente. Y que es una profecía de Daniel 7:25, que el cuerno pequeño pensará en cambiar los tiempos de la ley. Entonces nosotros que conocemos este mensaje, que dicho sea de paso, esto que estamos estudiando el día de hoy, es parte del mensaje de los 3 ángeles, tenemos que llenarnos, anotar estos textos, aprendernos este mensaje y poder compartirlos a otros, porque es la verdad bíblica, y ahí están las evidencias. Así que por todo el Apocalipsis, a cada una son 7 iglesias, y a cada iglesia le dice, yo conozco tus obras. Y en la iglesia de Tiatira dice que Él es el que escudriña la mente y el corazón y que va a pagar a cada uno según sean sus obras. Vamos al capítulo 22 de Apocalipsis. Apocalipsis 22 y vamos a leer el versículo 12. Apocalipsis 22, 12. Dice, he aquí yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Oye, toda la Biblia, de tapa a tapa, enseña el mismo evangelio. Las obras sí tienen que ver con nuestra salvación. Jesús dijo algo interesante. Vamos a Mateo 12. Mateo 12. Fíjense cómo hay evidencias, muchísimas y múltiples evidencias. Mateo 12, versículos 36 y 37. Dice allí, y esto aplica a todo el mundo, incluida la iglesia. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Creía Jesús en el juicio. Y va a haber un juicio. Y si cuando Él venga, viene ya para darle lo que merece a cada persona, el juicio tiene que haberlo realizado en el cielo antes de venir. Y allí en el juicio, en el cielo, investigador, antes de que Él venga, tiene que haber analizado cuáles son esas palabras ociosas que hablaron los hombres, para saber qué se merecen por esas palabras, para que den cuenta cuando Él venga. Es una doctrina clara y fundamental en la Biblia. Dice el 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que las palabras que son obras. Con las palabras uno ejecuta un acto que ha pensado. Pronunciar palabras, ya sea palabras buenas o malas palabras, eso determina un acto mental. Y con las palabras uno puede transgredir la ley de Dios. Entonces dice que nuestras palabras, que son obras, pueden o bien justificarnos, que es perdonarnos, o bien condenarnos. Así que nosotros somos perdonados cuando creemos, cuando aceptamos a Cristo como Salvador, somos perdonados. Pero luego de eso se analiza nuestra conducta y nuestro crecimiento en santidad por medio de la influencia del Espíritu Santo, a ver si ese perdón no va a ser revocado, si retenemos el perdón. Por eso las obras de justicia son requisitos para retener el perdón de Dios, para que no sea revocado. Y en el día del juicio, cuando se analice nuestro caso, entonces seamos justificados y perdonados de una vez y para siempre. Amén. Entonces, está claro. Jesús también habló un poco más. Vamos a Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. Dice allí, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Obviamente, una vez más, este texto que acabamos de leer prueba que nuestro destino final se determina por nuestra conducta, por nuestras obras, como sea nuestro comportamiento. Si hicimos lo bueno, si obramos el bien,
si hicimos obras de justicia, resucitaremos para vida eterna. Pero si por otro lado hicimos lo malo, nos comportamos indebidamente, vamos a resucitar para ser condenados a perdición eterna. Segunda de Corintios 5:10. Vamos a leer ahora Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y obviamente Pablo le está escribiendo a la iglesia. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros, y ahí Pablo se incluye, Pablo es la creyente, la iglesia, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esa expresión, mientras estaba en el cuerpo, quiere decir nada más y nada menos que mientras estaba vivo, mientras todavía aún respiraba, mientras el cuerpo no se había desintegrado. Así que mientras vivíamos, tenemos que responder por lo que hicimos, por cómo fue nuestra conducta y nuestro comportamiento, haya sido bueno o sea malo. Y todos vamos a pasar por este juicio, por este tribunal, el tribunal de Cristo, que es antes de que Él venga. Un texto más, Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17. En Primera de Pedro 1:17 se lee lo siguiente: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Está hablando de la iglesia. La iglesia es la que es peregrino y extranjero sobre la tierra. ¿Y cómo dice que debemos andar? Con temor, temor a Dios. Porque aquel que es Dios nos va a juzgar según la obra de cada uno. Y esto es un mensaje para la iglesia. En el mundo evangélico no se enseña esto. No se habla acerca del juicio de Dios. Y el último texto que vamos a leer es Primera de Corintios 4:5. Primera de Corintios 4:5. Dice así, Primera de Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Así que demasiadas evidencias trae la Biblia. La Biblia trae muchísimas evidencias acerca de que el juicio y la recompensa será ¿por qué? Por las obras. Nuestras obras determinarán nuestro destino final, ya sea que recibamos la vida eterna o la condenación eterna. Y ahí vemos parte del papel que tiene la ley en el Evangelio, que es la serie que estamos estudiando. La ley de Dios será la norma por la cual seremos juzgados en este juicio. Amén. Debemos ser encontrados por medio de la gracia y el poder de Dios en conformidad a esa ley. De lo contrario, si no estamos a la altura de la norma de Dios, perderemos nuestra vida eterna. Esa es la realidad. Solo por la gracia de Dios y por medio de la fe se puede lograr esto. Para el hombre es imposible, pero para Dios, recuerden la promesa que leí esta mañana, para Dios todo es posible. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Bueno, que Dios les bendiga. Amén.